Buenas noches, Carla. Bonito zoológico, hace tiempo que no voy al zoológico. Yo creo que es hora de volver. Bueno, vamos a comenzar esta edición de Cara a Cara con la palabra consenso, palabra concepto evasivo, no solamente en las últimas semanas, los últimos años, por lo menos en el Perú, el último quinquenio y de repente un poquito más atrás. Y hoy se ha dado la buena noticia de la sesión del Acuerdo Nacional, la sesión número 131, que propone, donde el cual, entre otros, han asistido las principales autoridades, el presidente de la República, la presidenta del Congreso, donde se ha entregado, se ha presentado el documento Consensos del Perú, los Consensos del Perú, que tiene la virtud de presentar en blanco y negro una agenda que, como su nombre lo dice, debería ser la agenda consensuada, mínima, que permita a su vez un propósito y un camino de gobernabilidad. Estamos hablando pues del combate contra la pandemia, de la reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema político, lo que queda, el sistema unificado de salud. Son realmente propuestas que ya significan bastante chamba y ayudarían muchísimo a despejar, además, como insisto, el camino de la gobernabilidad. Le damos la bienvenida a Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Buenas noches, Max, ¿cómo está usted? Un gusto verlo. Muy buenas noches, Enrique, igual un gusto y sobre todo tener la oportunidad de hablar de esa palabra que usted ha mencionado, por momentos esquiva, por momentos gaseosa, por momentos importantísima. Y sí creo que es una buena manera de conversar el día de hoy sobre lo que ocurrió esta mañana como culminación de una larga tarea emprendida en el Acuerdo Nacional y que nos tomó casi todo el último semestre del año pasado y unas buenas semanas de este año. Amén, por supuesto, de los múltiples diálogos necesarios para configurar este grupo de consensos. Si usted me permite, Enrique, Sí. quisiera subrayar algo sobre el Acuerdo Nacional. El acuerdo es una institución de instituciones. En ella está representado el gobierno en sus tres niveles, los partidos políticos presentes en el Congreso de la República y un número muy importante de instituciones de la sociedad civil. Ahí se produjeron un número de políticas sobre 4 grandes objetivos: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad y productividad, y buscar un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Pero es también un concepto. Y este concepto es cómo buscar y construir consensos a través del diálogo en búsqueda del bien común. Lo cual quiere decir que estamos tratando de entender las diversas posiciones, conjugar los diversos intereses, articular las diversas perspectivas en un consenso que, por supuesto, no va a dejar satisfechos a todos, o podría ser más radical, a nadie, pero tampoco va a dejar descontentos ni frustrados a nadie. Porque construir un consenso implica dialogar. Y en el acuerdo
todas las personas tienen exactamente el mismo voto porque no hay voto. Es la misma voz que trata de proponer argumentos que sean sentidos como válidos y a deponer los más difíciles y contradictorios intereses que van surgiendo en pro de la búsqueda de ese consenso fundamental. Concentrarse Hemos en el... Sí, aprendido a escuchar. exactamente. Y para terminar, Sí, simplemente decirle que no creemos que la política es solo consensos. Sabemos que la política es también conflicto, que es también disenso, que es también pugna por el poder, que es también deseo de afirmar los puntos de vista legítimos de cada partido o de cada institución de la sociedad civil, o la tensión entre ideas que deben ejecutarse e ideas sobre las cuales hay que legislar, y que es ese enorme esfuerzo el que hacemos en el acuerdo, sabiendo, por otro lado, algo fundamental, que en el acuerdo nacional el gobierno es parte de él. Es decir, el gobierno es parte del acuerdo, pero el acuerdo no es parte del gobierno. importantísimas precisiones, como yo decía, bueno, el tiempo en la televisión es tirando, pero es una agenda efectivamente sumamente proactiva, realmente nos pondría a trabajar como país, ¿no? Repito, construcción de un sistema unificado de salud, educación pública y privada de calidad, lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, crecimiento económico sostenible con empleo digno, reforma política, reforma al sistema de administración de justicia. El hecho que el presidente y la presidenta del Congreso, para empezar, y hemos visto las imágenes, hayan asistido a este acto, hayan recibido este documento, hayan podido escuchar todas estas propuestas, ¿qué implica? ¿Qué implica en términos institucionales? ¿Qué implica en términos de la voluntad de trabajar sobre estos consensos? ¿Estamos hablando de un compromiso? Mire, yo quisiera plantear que usar de inmediato la palabra compromiso creo que fuerza un poco las cosas. Creo que hay una extraordinaria disposición a recibir estos consensos, una extraordinaria disposición a dialogar, una extraordinaria disposición a escucharnos. Creo, sin embargo, Enrique, que estando en un clima tan brutal de pandemia, y la pandemia, Enrique, no es solamente algo que ha afectado nuestra salud, nuestra economía, nuestro bienestar, ha afectado nuestro psiquismo. ¿Usted sabe lo que es tener, por suerte, estamos mitigando un poco esta sensación de alerta a niveles de pánico? Pero usted sabe lo que ha sido vivir el tiempo que hemos vivido pensando que este señor, esta señora, este niño, este adolescente asintomático Claro. podía estar portando el virus. Fíjese, la palabra asintomático, que tenía antes una connotación médica muy buena, en el sentido no presenta síntomas, se transformó en la otra palabra o la misma palabra cuando uno decía es una enfermedad por el momento asintomática. Es decir, estábamos esperando la irrupción del síntoma. Entonces, hemos estado en una sospecha de todos con todos, y esa desconfianza ha minado también nuestra confianza en el prójimo. Y esto es mi opinión, y perdone que hable acá el médico y el psicoanalista, se ha desbordado del marco de la pandemia, ha afectado nuestras relaciones, y como no podemos visualizar al virus, visualizamos al enemigo político.
y nuestro adversario político se vuelve el enemigo político. Es el momento de recuperar la confianza, de saber que se puede querer al Perú de diversas maneras. Terminar con las rupturas. Saber que en el Perú hay profundidad y hay también superficie. Que la profundidad no quiere decir abismo y que la superficie no quiere decir superioridad ni superfluidad. Es un Perú que tiene sus honduras y sus alturas. Un Perú complicado, pero por eso mismo particularmente rico. Cuando hablamos de un sistema unificado de salud, hemos tenido el enorme cuidado de saber que no hablamos de un sistema único. Podrá tal vez marcharse hacia un sistema único, pero la tarea es tratar de unificarlo. Perfecto. Y en ese grupo de trabajo han estado el MINSA, salud, sanidad policial, sanidad del ejército, sanidad de la aviación, sanidad de la policía, clínicas privadas, aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, el colegio de psicólogos, el colegio de enfermeros, el colegio médico, etcétera, etcétera. Es decir, una búsqueda solidaria de una comprensión de que el problema de salud es un problema absolutamente central, y he usado ese primer consenso para expresar cómo hemos tenido que ir articulando, y desde ahora le repito que esta tarea debe continuarse y debe seguirse realizando. Muy acertado, además, el concepto del virus, de la desconfianza, que ojalá los consensos sirvan por lo menos como parte de una vacuna en estas circunstancias. Como decía, el tiempo es tirano, es sumamente interesante, estamos revisando en detalle todo, pero sí hay un punto adicional que quería que toque, que es el botón rojo, ¿no? El botón rojo de la vacancia presidencial y del uso indiscriminado de la cuestión de confianza, que ha cambiado, en realidad ha alterado, ha depreciado, ha distorsionado las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay que tomarlo así, en los últimos 5 años, y lo que se propone es eliminar estas figuras. ¿Cómo observa usted el ambiente para desaparecer finalmente esas armas de destrucción masiva o mutua entre ambos poderes del Estado? ¿Cómo observa esa posibilidad? Miren, es muy interesante porque lo que se ha buscado es cómo no afectar el equilibrio de poderes. Y estos dos instrumentos, vamos a llamarlos así, la vacancia y la negación de la confianza, es decir, vacancia y disolución, como dos extremos, eran en alguna medida pensados como una forma de dotar de músculo a cada una de estas dos instancias. Pero lo que creemos es que necesitamos sustituir esta idea complicada y gaseosa de la incapacidad moral permanente por un juicio político. Y creo también que eliminar la cuestión de confianza tendría que haber una suerte de confianza facultativa. Yo no soy un experto en leyes ni en la Constitución, pero sí creo que hay una idea interesante. En el voto de investidura se dijo en este grupo de reforma política, lo que se estaba buscando era que, sobre todo cuando las elecciones han mostrado un margen tan estrecho, que el gabinete pueda ser un gabinete que el Congreso, cuando no es parte del grupo del Ejecutivo, pueda sentir que en alguna medida representa también algunos de sus intereses.
Entonces no se trata de crear un ejecutivo que se enfrenta al legislativo, ni un legislativo cuya tarea es bloquear al ejecutivo, sino que el ejecutivo y el legislativo encuentren algún modo de equilibrio dialógico. Y la palabra diálogo es interesante, no quiere decir diálogo, di, dos, logos, razón, no. Dia es a través, es una razón construida, no es la razón del monólogo. Yo tengo la razón y por ende tú no tienes la razón. Es cómo buscamos una razón compartida. Y esa razón compartida puede ser la base que permita a un gobierno llevar adelante aquellas propuestas que han sido fundamentales para su propio partido y para el país que votó por ellas, pero entendiendo que se está gobernando para todo el país y no para el grupo que a uno lo eligió. Siempre, siempre importante escucharlo, Max Hernández. Fundamental siempre el acuerdo nacional y ojalá en estos momentos precisamente sea, ¿no?, una vez más un foro donde estas diferencias puedan procesarse, como usted lo ha planteado también, de manera democrática, tolerante y por el bien de la gobernabilidad del país. Muchas gracias, Max Hernández, secretario. Muchas gracias y solamente agradecer no solo a los participantes del acuerdo, a las autoridades que han venido disponiendo con toda generosidad de un largo tiempo, sino también a los presidentes, al presidente y a la presidenta de los dos poderes del Estado que han estado lado a lado, se han escuchado mutuamente y han recibido cada uno de ellos este conjunto de propuestas. Y estaríamos muy atentos de cómo avanza el proceso. Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, muchísimas gracias por traernos estas importantes novedades. De inmediato vamos a darle la bienvenida a Omar Neira, experto en salud pública. Está aumentando lamentablemente la positividad en el COVID, se está estancando, ¿no?, lo que era el descenso de hospitalizaciones. Poquito a poco lo vamos reportando diariamente. Hay por el otro lado, ciertas luces de esperanza. Este fin de semana arranca la nueva vacunatón. Cancillería, que tiene su nuevo representante ya designado, juramentado, ha aclarado que se espera que el suministro de vacunas llegue normalmente, pero el hecho es que estamos a puertas seguramente de la temida tercera ola, ¿o no? Nos lo va a ayudar a entender Omar Neira, como decía, experto en salud pública. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias y un placer, encantado de estar contigo. El momento de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo lo observa? ¿Es inevitable el crecimiento de una tercera ola? Ya no hablemos sencillamente del inicio, sino de que venga con fuerza. Digamos, hay que hacer un análisis entre los datos de este momento. Hay un ligero, digamos, aumento de la positividad. Ya no hay descenso del número de contagios, no hay descenso en la solicitud de camas hospitalarias, camas UCI, hay un llano, y pareciera que hay una tendencia y a un incremento lento posiblemente, ¿no? Eso sumado a un análisis epidemiológico mundial, sobre todo por la presencia de la variante Delta, que está motivando olas en muchísimos países en el mundo. Perú ya tiene la variante Delta dando vueltas en varias regiones. Eso sumado a que un 21-22% de la población únicamente ha sido inmunizada, podrían explicar que en las próximas semanas pues, tenga un aceleramiento este nivel de contagio y estemos presentes a lo que llamaríamos, para entender, una tercera ola, ¿no? Esas son las condiciones que estaríamos viviendo en este momento. Si estamos observando lo que pasa en otros países, ¿no? Hay países que incluso tienen un ritmo de vacunación. Leía ayer, Estados Unidos tuvo 1 millón de dosis aplicadas, ¿no?, en un solo día. Y a pesar de esto, hay países, como digo, que tienen un ritmo más acelerado que nosotros de vacunación. Igual se está viendo esta tercera, esta cuarta ola, incluso en algunos casos.
a pesar, digo, de la cantidad de vacunados. La variante Delta se está moviendo sobre todo entre no vacunados o los casos de vacunados infectados son significativos. Hay dos conceptos que analizar en lo que tú acabas de comentar. Efectivamente, muchos países con tasas de inmunización superiores al 60%, llámese Israel, tienen olas de contagio, pero ahí se ve que las vacunas funcionan. Funcionan en el contexto de que no llegan todos al hospital, los que llegan al hospital no llegan todos a UCI en el grupo de vacunados. Y en los no vacunados es donde se está sintiendo fuertemente la llegada a hospitales y camas UCI y fallecimientos. Estados Unidos ha acelerado el número de fallecidos y es especialmente en los no vacunados. Y es ahí donde hay que entender una parte del concepto. Lo otro es que las vacunas únicamente tampoco solucionan este problema de pandemia. Los países están acompañando como parte de la estrategia, pues esto que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, que es vigilancia sanitaria, ¿no? Pruebas masivas moleculares, aislamiento, rastreo, eso sigue funcionando, sigue siendo importante para el control de contagio, conjuntamente con las vacunas, pero ahí las vacunas funcionan, salvan vidas, ese es el concepto fundamental que hay que comprender como sociedad. No podemos dejar de asistir a los centros de inmunización cuando nos toquen, pero claro, tenemos algo lento, el sistema de inmunización está lento y es ahí donde hay que ver toda la estrategia completa y eso todavía nos preocupa en Perú, ¿no? El sistema de inmunización lento, ¿usted ha observado como experto en salud pública un cambio entre la administración de Sagasti que acaba de salir y la nueva administración con el doctor Ceballos, cambio visible en términos de los operativos de vacunación? Porque claro, había de todas maneras un propósito de descentralizar, de ir de repente más rápido y no es necesariamente lo que ha ocurrido. ¿Hay, por decirlo así, errores visibles? A ver, primero que el programa de inmunización ha sido lento, 20% de la población todavía es lento, hay desfases ahí que hay que revisar, ha venido dándose. Lo que se ha visto en estas 2 últimas semanas es escasez de vacunas. O sea, no el programa en sí, sino que no han llegado vacunas al Perú. Mi punto de vista es, teniendo experiencia de casi 15 años en la gestión de productos sanitarios, sobre todo a nivel internacional, es que se debió dejar no solo la planificación, sino la llegada de las vacunas en los próximos 30 días, entendiendo que tenemos un Estado altamente burocrático. Teníamos que fortalecer la llegada y programada y confirmada de 30 días posteriores al cambio de gobierno. Eso era fundamental. Pero si tú analizas en términos de funcionarios, los viceministros siguen siendo los mismos en MINSA, que son los operativos, y también quien lideraba el equipo negociador en Cancillería hoy es viceministro. Bueno, no lo sé con el cambio, pero hasta ayer era viceministro. Entonces, digamos, los funcionarios operativos no cambiaron. Yo no he visto ahí mayor desfase. Ajá. El inconveniente ha sido que no han llegado vacunas. Y pues claro, ahí se ha sentido estas 2 semanas, pero hay que acelerar. Yo creo que vale la crítica, vale digamos, una crítica constructiva para ver dónde mejorar. Creo que el programa tiene mucho para mejorar. Necesitamos un soporte público-privado no para inmunizar 200, 300.000 personas, tenemos que ser 500.000 en un día, pero no en un vacunatón de fin de semana. Tiene que ser todos los días para acelerar e intentar atenuar esta tercera ola. El vacunatón es una estrategia, pero debe ir acompañado que todos los demás días también la posibilidad de que haya centros 24 horas, haya centros hasta las 10 de la noche, darle posibilidad a todos los peruanos que están trabajando o por A o B motivos no llegan, puedan ir a inmunizarse. Y ahí tenemos desfases, hay un desfase entre primera y segunda dosis. La población tiene que entender que hay que aplicarnos la segunda dosis, eso es fundamental para poder atenuar sobre todo el impacto de la variante Delta, ¿no? Vamos a ir a una pausa, Omar, pero lo dejo con una inquietud. Usted ha señalado que la vacuna es el elemento central, pero de ninguna manera el único. Y se ha referido, por ejemplo, a pruebas. Tengo buena información con respecto a las exigencias ahora mismo del ministro de Salud frente a la ejecución de pruebas, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud,
y parece que hay un déficit con respecto a la expectativa. ¿Cómo nos estamos moviendo con el tema de pruebas? ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? Vamos a la pausa y regresamos. Omar Neira, experto en salud pública, le decía que de primera mano sé que la demanda, al menos del ministro de Salud, con respecto a una política más agresiva de pruebas no está siendo satisfecha con lo que tenemos. ¿Cómo estamos avanzando y qué tan importantes son las pruebas? Porque uno de repente dice, no, con vacunas ya la importancia de las pruebas se reduce y claramente eso no es así. No, solo las vacunas no nos va a sacar de esta crisis. Un programa de vigilancia epidemiológica con vigilancia genómica, son dos programas ahí que tienen que fortalecerse para poder identificar casos rápidamente. De lo contrario, no puedes planificar e ir a dónde. Y además tienes que saber qué variante va. Y ahí entra la vigilancia genómica. Entonces, no hemos terminado de fortalecer un sistema de laboratorios. Yo creo que es momento que el sistema público y privado pueda tener una mayor capacidad de trabajar en alianza. No cometamos el error de la primera vez, donde no se le dejó al privado que pueda hacer. Yo estimo más o menos con un grupo de estudio que tenemos que deberíamos hacer unas 100.000 pruebas diarias, no en picos de ola, sino en este momento, con la finalidad sobre todo de diagnosticar a los asintomáticos, porque son los que transmiten el virus, son los responsables del 50% de contagio, para poder cortar las cadenas de contagio. Porque si solo estamos con la esperanza de la vacuna, nos llegan las variantes, no sabemos qué variantes, porque la vigilancia genómica es lenta, y por ahí tiene que ir un programa que acompañe a la inmunización de vacunas. De lo contrario, una tercera ola va a ser catastrófica como la primera y la segunda. 100.000 el objetivo. ¿En cuánto estamos ahora? ¿Tiene el dato en la cabeza? No tengo en este momento los datos al día de hoy, pero sin fortalecer un sistema de vigilancia epidemiológica en términos generales, que incluye diagnóstico, aislamiento y rastreo, una tercera ola va a ser catastrófica. Va a ser catastrófica. Así es. A ver, hablaba usted de la importancia de involucrar al sector privado. Salud proponía que las vacunas se apliquen también en las farmacias. El Colegio Médico ha dicho que no le parece. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mientras tengamos muchos centros de inmunización, grandes como los vacunacentros, o pequeños como puntos de farmacias. Estamos hablando de aumentar en 2.500, 3.000 puntos a nivel nacional. Lo que va a hacer es acelerarse el programa de inmunización. ¿Qué de ventaja tienen las farmacias? Pueden soportar por horas o 1 o 2 días las vacunas porque tienen una refrigeración de otros productos. Eso te permite abrir centros. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Salud? Asignar personal especializado conjuntamente con los químicos farmacéuticos que son profesión de salud y poder acelerar. Estados Unidos llegó a vacunar 4.5 algún día, porque tú te vas a cualquier farmacia en Estados Unidos y te aplican la vacuna. Entonces ya se hace en otros países, ¿por qué no replicar con planificación, con seguridad? Y hacemos que, digamos, ¿cuál es el propósito? Entiendo yo, llegar al ciudadano que no puede llegar a un centro grande de inmunización. Una farmacia siempre hay en un distrito pequeño, una provincia pequeña, no pensemos en Lima, y eso te permite ir. Esa es la segunda parte como estrategia. Hay que ir a buscar al ciudadano para que se aplique la vacuna y darle todas las facilidades. Yo creo que es una buena alternativa. Ahora, ¿cómo se mueve el virus en esta pandemia tan larga, tan desgastante? Porque claro, al principio lo que veíamos, y sigue siendo de alguna manera, pero el vulnerable era el adulto mayor, el especialmente vulnerable. Ahora se ha avanzado mucho con esa vacunación y no solo en el Perú,
En otros países del mundo lo que se ve es que las camas UCI están llegando cada vez más personas de entre 20, 30, 40 años, pero jóvenes de 20 años, ¿no? Aparentemente incluso muy sanos. ¿Cómo se va moviendo el virus? O sea, busca a los no vacunados y se va moviendo más efectivo incluso entre aquellos que son menores de edad o con menos años, mejor dicho. Epidemiológicamente apareció y claro, era muy letal con la población mayor, el virus original, pero las variantes, las mutaciones, lo que han hecho es que también afecte importantemente a grupos etarios mucho más jóvenes, 20, 30. Hoy ellos están llenando las camas UCI. Digamos, en aspectos generales, porque son los que no están inmunizados, porque además esta variante, y eso es un poco ya el análisis no solo de SARS-CoV-2, sino de un virus, va a siempre tender a ser variantes o mutaciones con la finalidad de contagiar más y ser más letal. Y entonces, en ese reconocimiento de velocidad de contagio, lo que ha ido encontrando es también ser más letal con poblaciones jóvenes. Y eso estamos viendo en el mundo y en Perú también. Hay mucha población joven en cama UCI en este momento. Y podría, ya para ir terminando, podría ir bajando esa edad porque ahora mismo hay una preocupación con respecto al retorno a las clases presenciales. Vamos a tener ahora más adelante una entrevista sobre el efecto pues catastrófico sobre la educación. Los padres están reclamando, o hay sectores de padres que reclaman que regresen a clases, pero el problema ahí es que, claro, ni siquiera hemos comenzado con los jóvenes, con los, digamos, adolescentes, ¿no? Y en la vacunación me refiero, y para los niños no está aprobada en realidad todavía la vacuna. ¿Qué podemos esperar al respecto? O sea, el próximo target, el próximo objetivo del virus podría estar incluso entre los más jóvenes. Podría no, podría sí, pero permíteme robarte unos segundos. Yo creo que ahí tenemos otra epidemia y es este análisis en el tema de escolaridad. En la educación no solo es la adquisición de conocimientos, sino también es el desarrollo del ser humano. Y en ese contexto, somos el único país en Sudamérica que hasta ahora no hay un regreso a la semi o presencialidad escolar. El aspecto cognitivo se ha visto deteriorado. Hay cerca de 600.000 niños que no acceden hoy de ninguna manera a la educación cognitiva, pero eso se puede recuperar, Enrique. Se pueden, con el tiempo, reemplazar las clases. ¿Sabes qué no se puede recuperar? Aspectos de formación emocional, un aprendizaje socioemocional. Y ahí vamos a tener otra epidemia en futuro con estos niños. No saben relacionarse. Hoy hay problemas de psicomotricidad, hay problemas de obesidad, que también se puede mejorar en el tiempo. Si haces terapia y los chicos empiezan a recuperar movimiento, pero ¿sabes que no se puede recuperar? El aspecto socioemocional, la capacidad de interactuar. Y es ahí donde yo quisiera llamar la atención de las autoridades que hay que poner en la discusión y la prioridad la educación. Es posible el retorno seguro, es posible el retorno progresivo, flexible, voluntario, a ciertas actividades, por ejemplo, al aire libre. La UNESCO tiene una fotografía gráfica donde hay niños en una playa recibiendo clases. Necesitamos innovar, necesitamos repensar cómo va a ser la educación. Yo creo que la educación en los próximos 5 años que va a durar esta pandemia será endemia posiblemente con brotes y olas. El inicio de clases y el cierre de clases va a estar sujeta a estas olas. Cuando bajen las olas de contagio hay que hacer clases. Y esperar que sea marzo me parece una irresponsabilidad como país. Pensemos que si pasara esta tercera ola en diciembre, que las clases inicien en diciembre, febrero, enero, no esperemos marzo porque podríamos estar en una cuarta ola. Y entonces necesitamos repensar y discutir si es posible. Yo creo que sí es necesario que haya un retorno a cierta presencialidad en ambientes abiertos, en aspectos seguros, y ver. Y entonces la pregunta es, Omar, pero ¿y cómo hacemos con el transporte de los chicos? Pues por un tiempo que uno asista a colegios donde está cerca su casa, o las municipalidades habiliten ambientes en parques donde no haya lluvias, donde no haya mucho sol, y donde usemos coliseos, digamos,
innovemos como país. De lo contrario, tendremos una o dos generaciones perdidas en aspectos básicamente socioemocionales. Es muy cierto, y cualquiera que tiene hijos pequeños, adolescentes, sabe perfectamente lo que usted está describiendo. Si tenemos restaurantes, si tenemos transporte público, ¿por qué no pensar también un poco fuera de la caja con respecto a la educación? Qué duda cabe. Omar Neira, muchas gracias por acompañarnos esta noche con estos puntos tan aclaratorios. Precisamente vamos a ir a una pausa y regresamos después de la misma con Norma Correa Aste, profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar y seguir hablando de esta otra epidemia, de esta otra realmente de un impacto todavía incierto con respecto a la educación entre nuestros niños y niñas. Volvemos. Hoy conversaba con mi hija adolescente y en un momento me dice, no puedo más, quiero regresar al colegio. Probablemente en otras épocas hubiera sido difícil que los chicos o chicas digan algo así, pero es un sentimiento generalizado, extendido incluso a padres que están anunciando un plantón para acelerar el retorno a clases. Hay opiniones a favor, en contra. El propio gobierno ha señalado que esto no va a ocurrir hasta marzo, esta semipresencialidad. Acabamos de conversar con un experto como Omar Neira, experto en salud pública, que ha advertido que somos el único país que no está abordando esa figura, por lo menos de la semipresencialidad, y es, como decía, incierto, ya es gravísimo, pero el verdadero alcance entre nuestros niños, nuestras niñas, jóvenes, de lo que han sido, lo que van a ser finalmente estos 2 años en términos de su educación y de su interrelación, es realmente de pronóstico reservado. Le damos la bienvenida a Norma Correa Aste, profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha declarado ya en emergencia, de hecho, el sistema educativo, pero esto ¿a qué nos lleva en términos de poder acelerar este retorno o esta semipresencialidad o esta innovación, como hablábamos con nuestro anterior entrevistado, para que los chicos puedan retornar? O sencillamente, Norma, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Es una discusión que realmente no se tendría o no se puede tener en este momento. Gracias por estar con nosotros, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Enrique, un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, es positivo que ya estemos discutiendo a nivel del debate público, los medios de comunicación, lo que va a implicar la recuperación de la educación, el retorno progresivo a clases. Nuestro país, como todos sabemos, ha sufrido mucho por esta pandemia. Somos entre los países con el mayor número de muertes y creo que ese virus nos ha tocado a todos en nuestras familias, entre nuestras redes de amistades. Es por ello que, en general, la sociedad se ha sentido temerosa y yo pienso que es una razón que explica por qué nos hemos demorado tanto en abordar esta discusión. Ya ha pasado más de 1 año y medio del inicio de la pandemia. Sin embargo, tenemos que aprender a convivir con el virus y es momento que el retorno a la educación esté en el centro de la discusión. ¿Por qué? Porque volver a las clases va a ser un proceso complejo que va a tener varias dimensiones, Enrique, tanto las educativas como las que tienen que ver con otros servicios públicos como el transporte, y es por ello indispensable que se le dé la mayor prioridad. Si tenemos que resumir una propuesta de estrategia, usted ha digamos, abordado puntos centrales. ¿Cuál tendría que ser? O sea, ¿cómo hay ya lecciones, por supuesto, siempre es bueno, ¿no?, a nivel internacional, que nos pueden servir un poco de referencias? ¿Cuál sería el camino si lo tenemos que resumir para los televidentes? Bueno, aquí en nuestro país el Ministerio de Educación cuenta con un plan de retorno que se ha venido implementando desde la anterior gestión y a la fecha tenemos alrededor de 5.000 colegios a nivel nacional, principalmente en zona rural, que ya vienen ofreciendo servicios de educación semipresencial.
existen a la fecha 68.000 escuelas que han sido habilitadas, pero que todavía no están ofreciendo esos servicios. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual hay que ver la infraestructura y también tiene que haber el consenso de la comunidad escolar, es decir, la aceptación de docentes, de padres, los gobiernos locales y de acuerdo a la propia normativa, ¿no?, que ha estipulado el Ministerio de Educación. Pero, ¿qué sucede? Lo que les acabo de contar, estimados, equivale a menos del 5% del total de escuelas que tenemos en el Perú. Entonces, es indispensable acelerar la implementación del proceso que ya tiene previsto, ¿no?, nuestro Ministerio de Educación. Pero es muy importante que quede claro esto, Enrique. Cuando se dice volver a clases, no se está hablando que vamos a volver a la escuela que teníamos en diciembre del 2019, esa escuela de 8 a 3. Sino que transitemos gradualmente, voluntariamente, hacia una semipresencialidad en aquellos colegios que ya cuentan las condiciones, que cuentan con la aprobación de su comunidad escolar, ¿no? Y es bien importante que se entienda eso, porque, por ejemplo, en redes sociales, con justa razón, muchos padres se preguntan, ¿cómo van a estar los niños tanto tiempo con la mascarilla? ¿No la van a aguantar? Aprendamos de la experiencia internacional y aprendamos de la experiencia de las 5.000 escuelas rurales que ya, a nivel nacional, que ya han empezado con la educación semipresencial, y la respuesta está en clases cortas, grupos pequeños, ambientes al aire libre, y es bien importante hacer ese esfuerzo porque, como tú bien has señalado al inicio, ¿no?, haciendo referencia al caso de tu hija, los niños han soportado mucho, necesitan un respiro, y ese respiro se da a través de una gradual conexión a su ambiente escolar. Obviamente considerando todos los cuidados, los protocolos y tomando en cuenta esta tercera ola, pero como ha sido muy claro el doctor Omar Neira, también tenemos que preocuparnos por la dimensión de salud mental de los niños y adolescentes. Efectivamente, es un impacto que como decía Neira, recién lo vamos a poder medir seguramente, y eso es realmente trágico. Ahora, el otro punto, digamos, que se va a ir desarrollando en términos del impacto es qué ha pasado con, por ejemplo, con los colegios privados. Hemos sabido de muchísimas matrículas, miles y miles de matrículas que se han trasladado a los colegios públicos. Siempre, por supuesto, el ideal sería el de tener una educación pública que pueda brindar el servicio adecuado a todos, pero sabemos cuál es la situación en nuestro país. ¿Cuál va a ser el impacto al día siguiente, cuando volvamos de alguna manera a una situación en la cual los padres estén buscando colegios para los hijos, etcétera? ¿Qué tan fuerte, qué tan severo ha sido con el sector? Bueno, definitivamente la mejora de la infraestructura educativa, el mantenimiento es uno de los ejes centrales, ¿no?, que está también considerado en esta declaratoria de emergencia que ha aparecido hoy en el diario oficial El Peruano. Esperemos en los próximos 20 días, ¿no?, como se ha anunciado, que el Ministerio va a presentar un plan ahí. Seguramente vamos a ver cómo se operativiza, pero seguramente infraestructura debería tener un aspecto central. Ahora, como bien señalas, ha habido una migración importante de estudiantes que estaban en colegios privados a colegios públicos, pero yo creo que pensemos también una vez más fuera de la caja. Mientras ese proceso se va dando, podemos, por ejemplo, usar espacios públicos, podemos usar instalaciones de gobiernos locales, instalaciones de las Fuerzas Armadas, y yo pienso que en el conjunto el Estado peruano posee un montón, digamos, de espacios, estadios locales que pueden habilitarse para un fin educativo, ¿no? Y eso es bien importante, porque también a veces pensamos que volver a clases es volver al espacio físico de la escuela. Y lo que nos dice la experiencia internacional es que esa escuela puede ser un parque, esa escuela puede ser una plaza, esa escuela puede ser una cancha de fútbol, ¿no? Y esa es justamente la perspectiva que tenemos que tener. Ahora, hay un tema, hay todo este aspecto psicológico, emocional, ¿no?, de interacción, y hay otro que me parece sumamente grave, que es además para los chicos y chicas que están en últimos años de colegio, porque se supone que es el momento en el cual vas a tener el enganche luego ya con la carrera profesional que vayas a elegir o con el instituto, con la educación superior, que finalmente es el objetivo. Allí va a haber un bache bien feo, ¿no?, por ponerlo en términos muy directos. Definitivamente, yo creo que como sociedad tenemos una deuda, ¿no?, con la promoción 2020, Así la es. promoción 2021, la recuperación de sus aprendizajes, y bueno, no vamos a poder recuperar lo que todos recordamos cuando hemos estado en cuarto, en quinto de secundaria, esa emoción, esa alegría, ¿no? Pero tratemos de alguna manera acelerar los esfuerzos, repito, en el marco de la responsabilidad
en el contexto de la pandemia que nos encontramos, pero avanzar, aprendiendo de lo que vemos en países de la región. Pero hay un tema adicional, Enrique, que quiero comentarte porque Sí. ha sido poco destacado. Tomemos en cuenta que la pandemia, el confinamiento que hubo, ¿se acuerdan con las cuarentenas? Y después esta situación de educación virtual en la gran mayoría de colegios del Perú, supone una crisis de cuidados. Cuando digo crisis de cuidado, me estoy refiriendo a lo que sucede en la dinámica doméstica. Recordemos que en el Perú más del 28% de los hogares son encabezados por mujeres. Entonces, también pensemos qué supone esto para la capacidad que tienen las mujeres para poder trabajar. Hay madres que han tenido que dejar de trabajar o trabajar menos para poder de alguna manera acompañar a sus hijos en esta educación virtual, y también yo creo que esa es una dimensión que a veces se olvida, ¿no? De alguna manera la política pública dijo, ok, estamos en emergencia, hogares, encárguense, pero lo que hemos visto es que estos hogares han pasado en este año y medio por situaciones muy complejas. Tenemos 100.000 huérfanos por la pandemia en el Perú, tenemos hogares que han perdido han tenido pérdidas de empleo, cambios en su situación económica. Entonces, estos niños, estos adolescentes, no solamente es que han perdido aprendizajes, muchas veces se dice, no, pero mira, aprenda a dividir después. Tengamos presente que han pasado un año y medio muy difícil, con cambios en sus familias, con cambios en el país, de una generación que ha recibido, vamos a decir, mucha tensión del entorno, ¿no? Y por eso es que tenemos que también tener presente un eje de recuperación de su bienestar y su salud mental. Es por ello también, quiero decirlo, Enrique, con mucha claridad, con preocupación, he escuchado las declaraciones del señor ministro del Interior el día de ayer, el anuncio de un programa de voluntariado para hacer patrullaje en comisarías, ¿no? Seguramente una idea que digamos, por default se habrá diseñado con buenas intenciones, pero que yo creo que hay que contextualizarla en lo que son las verdaderas urgencias que tiene el país. Y la verdadera urgencia ahora para los niños y adolescentes es que recuperen su educación y que recuperen también su bienestar y salud mental. Para terminar, ¿cuáles son los ha tocado a lo largo de esta conversación, yo creo, pero para subrayarlos, cuáles son las herramientas que el Estado de la declaración de emergencia para el sector educación le brinda en todo caso al Ejecutivo para poder, si la usa bien, acelerar este proceso? Bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver con infraestructura, hay también un aspecto fundamental que tiene que ver con la organización de los recursos humanos, y aquí me refiero al magisterio, ¿no? Se tienen que generar alternativas para que pueda haber servicio presencial y virtual a la vez, porque recordemos que cuando se habla de retorno a clases se respeta el carácter voluntario. Entonces, aquellos niños que por diferentes razones sus padres optan porque no asistan a una semipresencialidad deben tener la opción de continuar a través de mecanismos virtuales. Otro tema que me parece fundamental, Enrique, bueno, tú como comunicador lo conoces bien y que me parece clave para el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo para recuperar la educación, es que debemos acompañar esto con un esfuerzo comunicacional muy importante. En el Perú hemos tenido muchos problemas por noticias falsas que han afectado el proceso de vacunación. No repitamos la misma historia con la educación. Desde ya debe informarse a los padres, a los docentes, a los niños y adolescentes, porque también hay que hablar hacia ellos, cuál va a ser ese proceso, cómo se ve, cómo va a ser. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de las escuelas en ámbitos rurales que ya ofrecen la semipresencialidad? ¿Cómo tenemos que empezar todos a adaptarnos a estas nuevas modalidades de prestación del servicio educativo? Entonces, eso me parece bien clave. ¿Por qué? Porque a la larga esto va a depender de este consenso que se pueda generar, y para tener esto necesitamos información y la capacidad de poder dialogar y escucharnos. Y para finalizar, Enrique, creo que es bien importante apoyar los esfuerzos del Ministerio de Educación en el sentido siguiente. Volver a clases es un reto enorme, muy complejo, que va a requerir, por ejemplo, soporte desde el Ministerio de Transporte para encontrar soluciones para la movilidad de los estudiantes. Entonces, necesitamos un liderazgo fuerte del Ministerio de Educación, pero un respaldo unánime de la sociedad, del sector público, del sector privado, de la clase política, para que se pueda cumplir el objetivo de transitar a un retorno a clases. Y coincido con el doctor Omar Neira, no tenemos que esperar a marzo 2020. Empecemos ya con lo que está listo y vayamos resolviendo los problemas para que pronto todos los niños del Perú, todos los adolescentes tengan la opción de ir a la escuela de manera semipresencial. Muy pertinente, no tenemos tiempo que perder. Muchas gracias, Norma Correa Aste, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a una última pausa.
Hemos terminado con una reflexión que conecta con el principio del programa con Max Hernández. Consensos, combatir el virus de la desconfianza y ayudar a que lo más rápido posible nuestros niños y niñas regresen a clases. Vamos a despedirnos por esta semana con Cara a Cara. Retornamos, por supuesto, el lunes. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con En Pared todas las novedades deportivas y pasen un buen y cuidadoso fin de semana. Adiós.